Esto me va a traer problemas. Lo sé antes de empezar, pero a los 65 años he llegado a un punto donde la honestidad me importa más que la diplomacia. Y la verdad que nadie en este deporte dice en voz alta es que no todos los pilotos que llegaron a la Fórmula 1 merecían estar ahí. Algunos llegaron por talento, otros llegaron por dinero, otros llegaron porque el sistema tenía agujeros lo suficientemente grandes como para que personas sin las capacidades necesarias se colaran hasta la parrilla del campeonato del mundo. Las personas que voy a describir son composiciones basadas en experiencias reales con pilotos reales, pero presentadas de manera que protejan identidades específicas. El primero lo llamaré el pagador. El pagador llegó a la Fórmula 1 acompañado de un paquete de patrocinio que representaba una parte sustancial del presupuesto operativo de un equipo pequeño. Sin ese dinero, el equipo probablemente habría cerrado. Con ese dinero podía seguir existiendo, pero a cambio tenía que poner en uno de sus coches a un piloto que carecía de las habilidades necesarias para competir al nivel que la Fórmula 1 demandaba. Lo que distinguía al pagador de un piloto simplemente lento era la magnitud de la brecha entre su rendimiento y el del resto de la parrilla. No estamos hablando de un segundo o dos de diferencia en clasificación que podría explicarse por las limitaciones del coche. Estamos hablando de brechas que frecuentemente superaban los 4 o 5 segundos respecto a los pilotos más rápidos y de 2 o 3 segundos respecto a su propio compañero de equipo con exactamente el mismo coche. Esas diferencias eran tan grandes que trasladaban el problema del territorio de lo competitivo al territorio de lo operacional. Un piloto que es 3 segundos más lento que su compañero de equipo no está simplemente siendo superado. Está demostrando que no puede operar la maquinaria al nivel que su diseño exige. Es como poner a alguien que acaba de obtener su licencia de conducir detrás del volante de un avión de combate. El vehículo funciona. La persona que lo opera no tiene las capacidades para utilizarlo correctamente. El riesgo que esto generaba no era abstracto. Cuando los pilotos rápidos doblaban al pagador, se creaban situaciones donde la diferencia de velocidad entre ambos coches era tan grande que los protocolos normales de interacción entre un coche líder y un coche doblado se volvían insuficientes. El pagador frecuentemente no anticipaba cuándo iba a ser alcanzado. No leía las señales de banderas azules con la rapidez necesaria. Y cuando finalmente se apartaba, lo hacía de maneras que a veces creaban más peligro que el que existía antes de que se moviera. Hubo un incidente específico que me involucró directamente. Estaba luchando por una posición importante en una carrera que tenía implicaciones para mi campeonato. Alcancé al pagador en una sección del circuito que requería toda mi concentración debido a una secuencia de curvas rápidas donde el mínimo error tenía consecuencias serias. El pagador no me vio llegar, o si me vio, no procesó la información con la velocidad necesaria. Cuando finalmente reaccionó, hizo exactamente lo que no debía hacer. Se movió hacia la línea de carrera en el momento donde yo estaba iniciando mi maniobra de adelantamiento. Tuve que abortar el adelantamiento en un punto del circuito donde abortar significaba frenar bruscamente en una zona donde frenar bruscamente comprometía la estabilidad del coche. Perdí tiempo, perdí posiciones. Y durante 2 o 3 segundos experimenté esa sensación familiar de que la diferencia entre un susto y algo mucho peor dependía de factores que estaban fuera de mi control. Después de la carrera, cuando planteé mi frustración a los responsables del equipo que empleaba al pagador, la respuesta fue una variación del mismo argumento que todos los equipos en esa situación utilizaban. Necesitamos su dinero para sobrevivir. Sin él no existimos. Si no existimos, hay un equipo menos en la parrilla y eso perjudica a todos. El argumento tenía una lógica económica innegable.
Pero esa lógica económica estaba construida sobre la aceptación implícita de un nivel de riesgo que recaía no sobre quienes tomaban la decisión, sino sobre los pilotos que compartíamos la pista con alguien que no tenía las capacidades para estar ahí. Antes de que nadie me acuse de arrogancia, necesito explicar algo. Yo no llegué a la Fórmula 1 sintiéndome superior a nadie. Llegué cargando con el peso de un apellido que generaba expectativas que no sabía si podía cumplir. Llegué tarde comparado con la mayoría de mis contemporáneos. Llegué sin la certeza de que mi talento fuera suficiente para justificar mi presencia en una parrilla donde competían Senna, Prost, Schumacher y Mansell. Tuve que demostrar cada domingo que merecía estar ahí. Y esa experiencia de tener que ganarte tu lugar me dio una perspectiva muy clara sobre la diferencia entre los pilotos que habían pasado por el mismo proceso de demostración y los que habían evitado ese proceso mediante rutas alternativas que tenían más que ver con sus cuentas bancarias que con sus habilidades al volante. La Fórmula 1 de mi época, los años 90, todavía permitía que pilotos llegaran a la categoría por vías que hoy serían impensables. Los equipos pequeños del fondo de la parrilla necesitaban financiación desesperadamente. Y esa desesperación los hacía receptivos a pilotos que traían patrocinadores dispuestos a pagar sumas considerables a cambio de un asiento que proporcionaba visibilidad global. El problema era que la capacidad de atraer patrocinadores no tenía correlación alguna con la capacidad de conducir un Fórmula 1 de manera competente y segura. El segundo piloto representaba una variante diferente del mismo problema fundamental. Lo llamaré el conectado. El conectado no era necesariamente el piloto más lento de la parrilla. Había fines de semana donde producía tiempos respetables y carreras donde terminaba en posiciones que no avergonzaban a su equipo. Lo que le faltaba no era velocidad bruta, sino consistencia y sobre todo la capacidad de tomar decisiones correctas bajo presión. El conectado había llegado a la Fórmula 1 a través de relaciones familiares y empresariales con personas influyentes dentro del paddock. No había comprado su asiento directamente como el pagador. Había sido recomendado colocado facilitado por una red de contactos que valoraba la relación personal más que el currículum deportivo. Su trayectoria en las categorías inferiores había sido mediocre, no desastrosa, mediocre. Resultados que en un sistema verdaderamente meritocrático no habrían justificado una promoción a la Fórmula 1, pero que tampoco eran lo suficientemente malos como para descalificarlo completamente. Era el tipo de trayectoria que con las conexiones adecuadas podía ser presentada como prometedora si seleccionabas cuidadosamente los datos y omitías los resultados menos favorables. Una vez en la Fórmula 1, el conectado demostró rápidamente que su nivel estaba por debajo de lo que la categoría requería, no dramáticamente por debajo como el pagador, sutilmente por debajo, lo suficiente como para que su presencia generara preocupación entre los pilotos experimentados, pero no lo suficiente como para que su remoción fuera obvia o políticamente viable. Lo que me preocupaba del conectado era específicamente su toma de decisiones en las primeras vueltas de las carreras. Las primeras vueltas son el momento de máximo riesgo en cualquier gran premio. 20 coches acelerando simultáneamente hacia la primera curva con la adrenalina al máximo, y los espacios reduciéndose a velocidades donde un error de cálculo de centímetros puede provocar un accidente masivo. Gestionar esa situación requiere una combinación de agresividad controlada, conciencia espacial y capacidad de procesamiento instantáneo que solamente la experiencia y el talento natural pueden proporcionar. El conectado carecía de suficiente cantidad de ambos ingredientes. Sus primeras vueltas eran frecuentemente erráticas. Frenaba en puntos inesperados.
Tomaba líneas que interferían con las trayectorias de pilotos que estaban ejecutando maniobras planificadas. Se colocaba en posiciones del circuito donde su presencia creaba cuellos de botella que aumentaban la probabilidad de contactos. No siempre provocaba incidentes, pero la frecuencia con que su nombre aparecía en las conversaciones del paddock sobre situaciones peligrosas en las primeras vueltas era desproporcionada respecto a su tiempo en la categoría. Esa desproporción indicaba un problema sistemático, no una serie de circunstancias desafortunadas. El tercer piloto era quizás el más frustrante de todos porque su caso ilustraba un fallo no del piloto, sino del sistema de desarrollo que se suponía debía prepararlo para la Fórmula 1. Lo llamaré el prematuro. El prematuro tenía talento, genuino talento. Lo podías ver en destellos ocasionales durante las sesiones de entrenamientos cuando producía una vuelta que te hacía levantar las cejas y pensar este chico tiene algo. Pero esos destellos eran exactamente eso. Destellos. Aparecían esporádicamente entre largos periodos de rendimiento inconsistente que indicaban que las habilidades fundamentales todavía no estaban consolidadas. El problema no era que careciera de potencial. Era que había sido promovido a la Fórmula 1 antes de que ese potencial estuviera suficientemente desarrollado. Las categorías inferiores existen por una razón. Proporcionan un entorno donde los pilotos jóvenes pueden cometer errores, aprender de ellos y desarrollar las habilidades necesarias sin que esos errores tengan las consecuencias potencialmente fatales que tienen en la Fórmula 1. El prematuro necesitaba 2 o 3 años más en las categorías inferiores. Necesitaba consolidar su técnica de frenado, que era inconsistente. Necesitaba desarrollar su capacidad de gestionar neumáticos durante distancias de carrera completas, que era rudimentaria. Necesitaba aprender a tomar decisiones tácticas bajo presión, que era un área donde sus limitaciones eran más evidentes. Necesitaba, en resumen, madurar como piloto antes de enfrentarse a las demandas del nivel más alto. Pero un equipo necesitado de un piloto joven con potencial comercial decidió que el prematuro estaba listo antes de que realmente lo estuviera. Lo promovieron, le dieron un Fórmula 1 y lo soltaron en la parrilla del campeonato del mundo sin las herramientas necesarias para competir de manera segura y efectiva. Lo que hacía la situación del prematuro diferente a la del pagador o el conectado era que sus errores no provenían de una falta fundamental de capacidad, sino de una falta de desarrollo. Cuando cometía un error, podías ver en la naturaleza del error que el instinto correcto estaba ahí, pero que la ejecución fallaba porque los circuitos neuronales que convierten el instinto en acción todavía no estaban completamente formados. Sus errores eran del tipo que los pilotos cometen en la Fórmula 3 o en la Fórmula 2 y que la experiencia en esas categorías les enseña a evitar antes de llegar a la Fórmula 1. Frenadas demasiado tardías en curvas que no conocía suficientemente. Salidas de curva demasiado agresivas antes de entender cómo el coche respondía a la aplicación progresiva del acelerador con carga de combustible variable. Posicionamientos incorrectos en el tráfico que indicaban una conciencia espacial todavía inmadura. Cada uno de esos errores, individualmente, era menor, pero acumulados durante una temporada, creaban un patrón de riesgo que habría sido completamente evitable si el prematuro hubiera permanecido en las categorías inferiores el tiempo necesario para eliminar esas deficiencias. La ironía es que el prematuro probablemente habría llegado a ser un piloto competente de Fórmula 1 si se le hubiera dado el tiempo de desarrollo necesario. La materia prima estaba ahí. Lo que faltaba era el refinamiento que solamente el tiempo y los kilómetros en la categoría correcta pueden proporcionar. Al promoverlo prematuramente, el equipo no solamente puso en riesgo a otros pilotos.
Probablemente dañó la confianza y el desarrollo del propio piloto al exponerlo a un nivel de exigencia para el que no estaba preparado. El cuarto piloto representaba un fenómeno que en mi época era más común de lo que la Fórmula 1 moderna permite. Lo llamaré el sobreviviente. El sobreviviente no era particularmente lento, no era particularmente peligroso en condiciones normales, no tenía deficiencias técnicas dramáticas. Lo que tenía era una capacidad extraordinaria para mantenerse en la Fórmula 1 temporada tras temporada sin producir resultados que justificaran su continuidad ni resultados tan malos que forzaran su salida. Existía en una especie de limbo competitivo donde su rendimiento era perpetuamente insuficiente para merecer un asiento en un equipo competitivo, pero perpetuamente suficiente para evitar ser reemplazado por el equipo de fondo de parrilla que lo empleaba. Era el piloto perfecto para un equipo que no aspiraba a ganar, sino simplemente a existir. No causaba problemas, no generaba titulares negativos. No estrellaba los coches con frecuencia excesiva. Simplemente estaba ahí, ocupando un asiento, completando carreras, sin aportar nada significativo al deporte excepto su presencia numérica en la parrilla. Lo que me frustraba del sobreviviente era el costo de oportunidad que representaba. Cada temporada que él ocupaba un asiento en la Fórmula 1 era una temporada donde un piloto joven con más talento y más potencial no tenía acceso a la categoría. Las plazas en la Fórmula 1 son limitadas, y cada una de ellas debería ser utilizada para maximizar el nivel de competición y el desarrollo de talento nuevo. El sobreviviente no maximizaba nada. No elevaba el nivel de competición porque su rendimiento era consistentemente inferior al de los pilotos contra quienes competía. No desarrollaba talento porque su propio desarrollo se había estancado hacía años. Y no proporcionaba valor comercial significativo porque su perfil público era tan anodino como su rendimiento en la pista. Su permanencia en la Fórmula 1 era el resultado de un sistema donde la inercia frecuentemente prevalecía sobre el mérito. Era más fácil mantener al sobreviviente que buscar reemplazarlo. Ya conocía el equipo, ya tenía relaciones con los patrocinadores, ya había demostrado que no causaría problemas. Esa comodidad institucional era suficiente para garantizar su continuidad año tras año, mientras pilotos genuinamente talentosos esperaban en las categorías inferiores por una oportunidad que no llegaba. El quinto y último piloto era el caso más inquietante de todos, no porque fuera el más lento o el más peligroso, sino porque su presencia en la parrilla representaba un fracaso moral del sistema que lo permitía. Lo llamaré el fantasma. El fantasma estaba en la Fórmula 1, pero no participaba realmente en ella. Se clasificaba último o penúltimo sistemáticamente. Terminaba las carreras varias vueltas detrás del líder. No interactuaba competitivamente con ningún otro piloto, excepto cuando era doblado. Su presencia en la parrilla era tan irrelevante competitivamente que los comentaristas de televisión raramente mencionaban su nombre durante las transmisiones. Lo que me perturbaba del fantasma no era su rendimiento. Ser lento no es un crimen ni una falta moral. Lo que me perturbaba era la comprensión de que alguien en algún lugar había decidido que poner a esta persona en un Fórmula 1 y enviarlo a una pista a velocidades superiores a 300 km por hora era una decisión aceptable, que el riesgo implícito era justificable, que el dinero que ese piloto traía era más valioso que la seguridad adicional que se obtendría reemplazándolo por alguien con las capacidades mínimas necesarias. Esa decisión era tomada por adultos que entendían perfectamente las implicaciones, jefes de equipo que sabían que el fantasma no tenía el nivel
Directores deportivos que firmaban los contratos sabiendo que estaban poniendo en la pista a alguien que aumentaba marginalmente el riesgo para todos los demás participantes. Patrocinadores que veían sus logos en un coche de Fórmula 1 sin preocuparse por las capacidades de la persona que lo conducía. Cada uno de esos actores priorizaba sus intereses particulares sobre la seguridad colectiva. Y esa priorización, aunque raramente producía consecuencias directas visibles, contribuía a una cultura donde la presencia de pilotos inadecuados era normalizada en lugar de ser tratada como la anomalía peligrosa que realmente era. 5 pilotos: el pagador, el conectado, el prematuro, el sobreviviente, el fantasma. 5 manifestaciones de un problema que la Fórmula 1 ha ido resolviendo gradualmente, pero que durante décadas afectó la seguridad y la integridad competitiva del deporte. A los 65 años miro hacia atrás y reconozco que mi propia carrera estuvo influenciada por la presencia de estos pilotos de maneras que raramente se discuten. Cada carrera donde tuve que gestionar la presencia de un piloto inadecuado en la pista fue una carrera donde una parte de mi concentración y de mis recursos mentales fue desviada de la competición hacia la gestión de un riesgo que no debería haber existido. Esa desviación de recursos cognitivos puede parecer menor cuando se describe en abstracto. Pero en la Fórmula 1, donde las diferencias entre ganar y perder se miden en centésimas de segundo y donde la concentración total es un requisito absoluto para la seguridad y el rendimiento, cualquier distracción, por pequeña que sea, tiene consecuencias reales. La Fórmula 1 moderna ha reducido significativamente el problema. La superlicencia, con su sistema de puntos, asegura que solamente pilotos que han demostrado competencia en categorías inferiores pueden acceder a la categoría. Los equipos, incluso los más pequeños, tienen procesos de selección más rigurosos. Y la FIA tiene la autoridad y los mecanismos para intervenir cuando un piloto demuestra que no posee las habilidades mínimas necesarias. Pero el problema no ha desaparecido completamente. El fenómeno de los pilotos de pago todavía existe, aunque en una forma más moderada que en mi época. Y la tentación de priorizar los recursos financieros sobre el mérito deportivo sigue siendo una presión constante sobre los equipos con presupuestos limitados. Lo que espero es que la Fórmula 1 continúe avanzando hacia un sistema donde cada asiento en la parrilla sea ocupado por alguien que lo merece por sus capacidades y no por su capacidad de pago. Ese día, el deporte será más justo, más seguro y más competitivo. Y los pilotos que arriesgan sus vidas cada domingo podrán hacerlo sabiendo que todos los que comparten la pista con ellos han pasado por el mismo filtro de competencia y merecen estar ahí tanto como ellos. Esa es la Fórmula 1 que me habría gustado tener durante mi carrera. Y es la Fórmula 1 por la que deberíamos seguir trabajando. Si esta perspectiva les abrió los ojos sobre algo que no habían considerado antes, suscríbanse. No porque sea cómodo de escuchar, precisamente porque no lo es. Las historias incómodas son las que más necesitan ser contadas porque son las que el tiempo borra primero. Nosotros las preservamos aquí. Cada semana una nueva. Cada semana algo que los demás no se atreven a decir. Activen la campanita para que no se les escape nada. Compartan con alguien que necesite ver la Fórmula 1 desde un ángulo diferente. Y vuelvan. Lo que viene la próxima semana va a generar conversación. Mucha conversación. Nos vemos.